Yo en realidad tenía pensado estudiar Derecho y Políticas en Madrid, pero un día llegué a casa, mis padres me dieron un papel y era un billete de tren a Pamplona y me dijeron que me iban a hacer unas entrevistas para venir a la universidad a estudiar. Yo al principio pensé, qué horror, Universidad del Opus, parecido a un colegio de fomento al que fue un par de años, pero bueno, vine, hice las pruebas y me cogieron. Al llegar a la universidad y al colegio mayor me encontré a gente con la que compartía un montón de aficiones, desde la historia, la geografía, la política, en especial la de Estados Unidos, los derechos humanos. Yo tenía en mente opositar para ser juez, dedicarme al Tribunal de Derechos Humanos o dedicarme a la política y estudiar un máster en Harvard, por ejemplo. Y luego en el ámbito personal pues era una chica muy alejada de Dios, la verdad, pendiente de mí misma, egoísta, criticaba bastante a la gente, no me sabía ni siquiera el nombre con las que vivía en el colegio mayor. En estos 4 años me llevó un montón de cosas, sobre todo haber conocido a Dios, ¿no? Viendo a gente muy interesante que estudiaba conmigo y que a la vez tenía a Dios cerca en su vida, pensé que yo me tenía que acercar a eso, la verdad. Y poco a poco empecé a conocerle, a tratarle y a quererle un poco más cada día. El problema de ir acercándome fue que empecé a ver que Dios me podía pedir algo más, ¿no? Y eso me pareció horrible, me parecía espantoso. Así que nada, decidí darle la espalda. Incluso fue a una capilla y le dije que no, que prefería no creerle antes que decirle que sí a cualquier cosa. Entonces allí empecé otra vez a estar encerrada en mí misma, egoísta, y no me podía ni soportar. Así que milagrosamente fui a unos ejercicios espirituales y me di cuenta de la importancia de la Eucaristía, ¿no? El Rey de los Reyes entregado, esperando a que le queramos un poco. Así que poco a poco empecé a ir cada día a misa. Pensé que no me comprometería mucho, que a él le dejaría medio contento y que yo estaría más tranquila, ¿no? Pero no, volvió a salir y me di cuenta que Dios me pedía que me entregase a Él. Entonces me planteé, me pide ser numeraria del Opus Dei, que era lo que tenía alrededor y era lo que veía, o me pide, cosa que no me esperaba en absoluto, no me lo podía ni imaginar, o me pide ser carmelita descalza. Tenía estas dos opciones y aunque no sabía cuál era la que Dios quería, yo quería hacer su voluntad, ¿no? Entonces le di un sí rotundo y empecé a hacer poco a poco, cada día, lo que él me iba pidiendo, ¿no? Y por otro lado quería saber qué era lo que Dios quería. Entonces empecé a ir a conventos, a leer textos de la obra, hasta que en Roma fui a un congreso y viendo un vídeo sobre la ecología y la sociedad moderna de hoy en día, vi que Dios pedía que me entregase a Él, ¿no? Y que entregase el mundo para ser carmelita descalza. Y me di cuenta que se lo tenía que contar a mis padres, que me lo habían dado todo, y entonces se lo conté. Les dije que Dios me pedía ser carmelita descalza y luego ellos me pidieron que me quedase 1 año y medio a terminar la carrera, ¿no? Y la verdad es que fue la mejor decisión que pude tomar. Sobre todo porque he estado cerca de Dios y de las personas, ¿no? Y aprendiendo a querer a la gente con el corazón de Jesús. La vida de una carmelita, pues la verdad es que es entregar el mundo, ¿no? Entonces entregas las comodidades que la sociedad pues te ha ido poniendo a lo largo del tiempo. Pues no tienen televisión, internet, calefacción, tampoco comen carne. Y bueno, pero las carmelitas también trabajan, ¿no? Sobre todo en cosas manuales que les permitan tener la cabeza puesta en Dios y las manos en el trabajo, ¿no? Pues desde coser, cantar, cocinar, barrer, dedicarse a la huerta, cosa que no sé cómo voy a poder hacer, ¿no? Porque no tengo ni idea. Sobre todo pues porque me lo han dado todo y he tenido muchas facilidades, ¿no? En la vida. Otra cosa que se entrega son, por ejemplo, las lecturas, ¿no?
el leer novelas y también el contestar cartas, ¿no? Es una forma de viajar y en definitiva pues de salir, ¿no? Eso a mí la verdad es que me impresiona bastante, ¿no? Porque soy una chica muy acostumbrada a viajar por todo el mundo con mi familia, ¿no? Y pienso que pues ahora viajaré a través de la oración, pero siempre desde un mismo sitio.